Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir con el tema del libro del Génesis, porque me parece muy, pero muy interesante que nos metamos aún más profundamente, por lo menos en este tercer capítulo del libro del Génesis, porque ya habíamos dicho en algún otro momento, el capítulo uno habla de una cosmogonía en un sentido total, se crean los cielos y la tierra, las diferentes plantas, los animales, etcétera, etcétera. Y después en el sexto día creativo aparece el ser humano en escena y da a entender el libro del Génesis que todo lo que aparece en este universo creativo, en cada uno de los días, hasta el día quinto, va a ser propedéutico, va a ser preparatorio para la llegada del hombre y de la mujer a la tierra, ¿no? Como la creación culmine la obra por excelencia que va a ser el ser humano. Esto de que sea en el día sexto tiene cierta significación desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la numerología bíblica. En la Biblia hay diferentes números que tienen significación, el número 10, el número 7, el número 6, eh, entre otros, justamente porque de alguna manera nos va a estar indicando que en ese día creativo, cuando el ser humano se crea, no alcanza el estado de completud que va a tener el séptimo día. El séptimo día, como el 7 lo indica, es un número que está asociado a lo perfecto. A lo perfecto no solamente en términos físicos, sino también en este otro sentido que vamos a hablar de trascendente, ¿no? El número 7 como un número de la perfección trascendental. Una perfección que podríamos denominar incluso hasta espiritual. Pero en algún punto el hecho de que el ser humano haya sido creado en el día sexto, y siendo que el número 6 está antes del 7, pareciera ser que el número 6 está indicando cierto grado de imperfección, pero tenemos que hacer una aclaración. ¿En qué sentido estamos hablando de perfección o imperfección? Perfección está asociado a aquello que cumple con el propósito por el cual ha sido creado. O sea, algo es perfecto si cumple el propósito para lo cual fue creado. En este sentido, está muy asociado al término griego arete. ¿Sí? La arete es aquella virtud de determinado objeto o animal o incluso del ser humano que vino a cumplir con determinado propósito y ese propósito realmente lo cumple. La arete para los griegos es ese principio activo que subyace ontológicamente detrás de la cosa y que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra. Por ejemplo, podríamos estar hablando de la arete del caballo, como dice Platón. La arete del caballo es que sirva para ser montado y sirva para la guerra. Si cumple con ese propósito, está cumpliendo con su arete. En otras palabras, arete o perfección, en el término griego, digamos, va a estar asociado con la finalidad. ¿Por qué? Porque para el mundo griego, y para el mundo incluso judio-cristiano, la cuestión del telos, es decir, la finalidad, el fin último, ¿sí? Va a estar muy asociado con esta situación de proceso para llegar a un cierto estadio, para llegar a esa finalidad última para la cual estamos en la existencia. Entonces, en algún sentido, el número 7 nos está marcando la finalización del telos, de la perfección, la obra cúlmine, el estadio en el cual la arete se ha completado. Pero el número 6
nos está indicando que está a un paso. Pareciera ser como que Dios hizo una parte, ¿sí? Aparece otra vez la cuestión del símbolo, ¿no? Dios hace una parte, nos crea, pero no nos crea en un estado de perfección última. ¿Sí? Nos crea perfectos en algún sentido, y esto no lo dice la Biblia, sino que lo dice la tradición. ¿Sí? La tradición dice, Dios que es perfecto, crea al ser humano perfecto. Pero si lo pensamos un poco, el hecho de que sea el número 6 nos está dando cuenta del hecho de que Dios nos hizo de una forma inacabada. ¿Para qué? Para que seamos los seres humanos, en este contexto mitológico estamos hablando, ¿no? Para que seamos los seres humanos quienes completamos el estadio de perfección. ¿Sí? Que seamos los seres humanos los que podamos arribar a ese estadio de completud. En algún punto, los seres humanos participamos en nuestro propio proceso de creación. Es decir, Dios nos pone, nos da de forma perfecta todos los medios para lograr nuestros fines, pero somos los seres humanos los que tenemos que hacer el trabajito de alcanzar la perfección del número 7. ¿Sí? Dar ese paso hacia el número 7. Y esto es así porque si Dios nos hubiera creado en el sentido de perfectos como se entiende habitualmente, ¿para qué poner una prueba como aparece y una prohibición de obediencia, como es el árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia, de lo que está bien y lo que está mal? Es decir, de alguna forma el ser humano tenía que ser probado, no tentado, probado, de la misma forma que uno prueba para saber si algo lo hace bien, ¿sí? Ensaya. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ahora nos vamos a meter más de lleno con la cuestión de la caída y del pecado, eh, para poder comprenderlo dentro de este contexto mitológico. En algún punto esa experiencia del árbol, del conocimiento, nos va a estar indicando de alguna manera eh, que si el ser humano trascendía, lograba resistir y se probaba a sí mismo, ¿sí? Y esa prueba implicaba cierto grado de autodominio, de autoconocimiento, de autoconciencia. Es decir, de alguna forma iba a dar cuenta de que estaba alcanzando ese estadio de perfección. Bueno, las cosas no fueron así y en el capítulo 3 aparece la serpiente tentando a la primera pareja humana. En este caso, primero tienta a Eva y la tienta desde 3 lugares diferentes. Vamos a ver cómo lo dice el texto de forma directa, para que nosotros veamos dónde aparece la última de las tentaciones de la serpiente. En el capítulo 3, el versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Dice, ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo, de modo que empezó a decir a la mujer, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho a ustedes que no deben comer de todo árbol del jardín? Ante esto la mujer dijo a la serpiente, del fruto del árbol del jardín podemos comer. Pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no debes comer de él, no debes tocarlo para que no mueras. Bueno, ahí la serpiente le dice, mira, no te vas a morir, puedes comerlo tranquila. Y acá vienen las 3 tentaciones. Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento. 2, y que a los ojos era algo que anhelar y era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar del fruto y a comerlo y después dio este a su esposo y demás. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque
La tentación aparece en principio por el saber. Serán como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Pensemos un momento. Hasta ese momento, Dios, en el capítulo 1, mencionó 10 veces, que su creación era muy buena. 10 veces lo mencionó. Un dato importante, cuando crea al hombre, no dice, y vio al hombre y lo que había hecho y era muy bueno. No lo dice. Lo dice de todas sus otras creaciones, pero no lo dice del hombre, ni lo dice de la mujer. Esto no es un dato menor, porque nos está indicando y está apoyando esta interpretación que estamos haciendo de que el ser humano no fue creado, según estos pasajes, esta cosmogonía, como un ser acabado y completo, porque no era muy bueno. Todo lo demás era muy bueno, excepto el hombre. Esto es un dato interesante. Pero, al decir Dios estas 10 veces, muy bueno, está imponiendo y demarcando lo que está bueno y lo que no está bueno. Es decir, está diciendo, como era antes, no está bueno, ahora que yo lo creé, ahora que la luz y la oscuridad están separados, ahora que está separado lo seco de lo húmedo, está bueno, ahora que creé los árboles frutales, está bueno, esto no está bueno. Entonces, de alguna manera, en el momento en que la serpiente le dice a Eva, conocerán el bien y el mal, o lo bueno y lo malo, les está diciendo, ustedes van a tener criterio propio. Es interesante incluso que en la Septuaginta griega, cuando se habla del árbol de la ciencia, utiliza el término episteme. Episteme es el saber en tanto ciencia. Es decir, que en algún punto se está evidenciando en este pasaje que hay cierta tentación por el saber. Aristóteles, en la Metafísica, por ejemplo, en el capítulo 4, en el libro cuarto, mejor dicho, dice, los hombres desean por naturaleza saber. ¿Sí? Es decir, hay algo natural en el ser humano que nos impulsa a saber. Y en algún punto, Aristóteles sigue diciendo que por este anhelo de saber es que tenemos tanta predilección por el sentido de la vista, tanta predilección por el sentido de la vista. No por nada el pasaje dice que la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar, era deseable para contemplarlo. Aparece la idea de contemplación, el árbol del saber, de lo bueno y lo malo, y aparece la cuestión de la contemplación. La contemplación que ha sido durante tantos y largos siglos el sustento y el alimento fundamental de la filosofía. La contemplación. Mi tema del árbol y del fruto va a ser recurrente. Por ejemplo, Heracles tiene que ir a tomar del árbol de las Hespérides sus frutos para poder entregárselos a, a Hera en una de sus pruebas. En otra ocasión, la diosa Eris toma una manzana de oro del árbol de las Hespérides para poder tentar a Paris acerca de quién es la más bella. Ahí se arma la guerra de Troya, ¿sí? Se configuran las bases mitológicas de la guerra de Troya. Es decir, el tema del árbol y el fruto es un tema que va a ser recurrente en el mundo antiguo.
El tema de la serpiente también es un tema recurrente, en principio por toda la significación que tiene. Fíjense que de alguna manera los seres humanos pierden la posibilidad de vivir para siempre, de comer del fruto del árbol de la vida, son echados del paraíso, echados del Edén, por causa básicamente de una serpiente. En algún punto, la serpiente como símbolo de inmortalidad es la que irrumpe para robarles la inmortalidad a los seres humanos. Todavía no nos estamos metiendo con la serpiente en términos de simbólicos para hablar de Satanás o del diablo como la tradición después la interpreta, ¿no? Por lo pronto estamos solamente analizándolo como símbolo. Desde otra mitología, por ejemplo, desde la epopeya de Gilgamesh, Gilgamesh va a ir en busca de la inmortalidad y cuando encuentra la inmortalidad se queda dormido y quien le roba la inmortalidad es una serpiente. Es decir, la serpiente aparece aquí como este simbolismo de la inmortalidad por su capacidad regenerativa, por el cambio de piel y demás, que va a tener esta significación para el mundo antiguo. Tal es así que la serpiente también va a significar un símbolo de sanidad. Por ejemplo, el báculo de Esculapio tiene dos serpientes. Más adelante, dentro del mismo Pentateuco, nos vamos a encontrar con los israelitas que debido a un error que cometen, son picados por serpientes en medio del desierto y en ese momento se hace una serpiente de bronce que todos tienen que mirar hacia ella y cuando miran hacia ella son sanados. Es decir, hay una correspondencia de la serpiente con esta ambigüedad, ¿no?, entre lo mortal y lo inmortal. Y es interesante el hecho de que el mismo suero de una serpiente, el mismo veneno de una serpiente, es lo que sirve para realizar el suero antiofídico, es decir, lo mismo que causa la muerte es lo mismo que da la vida. Bueno, toda esta significación está rondando en este pasaje. Este pasaje es el pasaje famoso de la caída del ser humano en el pecado. Heidegger va a inspirarse en gran medida en este pasaje para hablar de que el ser humano es un ser arrojado, tirado, eyecto, ¿sí?, a un mundo de posibilidades. Y en algún sentido, los seres humanos fuimos arrojados, ¿sí?, fuimos eyectados, ¿sí?, por lo menos, como lo dice el Génesis, del jardín del Edén. De solamente tener una sola posibilidad a ser arrojados a la multiplicidad de posibilidades donde aparece la muerte como una posibilidad para el ser humano también. Tomemos en cuenta lo siguiente, toda mitología, especialmente una cosmogonía, nos va a estar contando el comienzo de algo. Y así como nos va a estar contando el libro del Génesis, el comienzo del mundo, el comienzo de la luz, el comienzo de las primeras plantas, de los animales, el comienzo o la creación, el origen del ser humano, el origen de la sexualidad, ¿sí?, porque Dios le dice, háganse muchos y llenen la tierra, es el comienzo, la bendición de la sexualidad como medio de procreación. También nos va a estar indicando el comienzo, la génesis, de por qué los seres humanos morimos. Pero también nos va a estar contando la génesis, el comienzo, de por qué los seres humanos sufrimos por nuestra vida. El comienzo de por qué al parir las mujeres tienen dolores de parto. También va a estar en el libro del Génesis. Va a ser un relato de esos comienzos catastróficos, por así decirlo. No es menor el dato que en este universo patriarcal aparezca la mujer como iniciadora de la caída de los seres humanos en el pecado, la muerte y en todo el sufrimiento. Esto va a estar presente también, por ejemplo, en el mito de Pandora, donde ella era portadora de una ánfora, de un jarrón, donde se contenían todos los males de la humanidad,
Y bueno, Pandora no tuvo mejor idea que destapar el jarrón y en el momento de destaparlo, entonces se activan todos los males humanos. Desde ese lugar nos vamos a encontrar también con que así como aparece el primer momento en el cual el ser humano entra en este estadio de sufrimiento, habiendo sido echados del jardín de Edén, el jardín del placer. Edén significa eso, ¿no? Placer. Nos vamos a encontrar con el primero de los pactos que Dios hace con el género humano. Un pacto que va a ser recurrente, va a ser el primero, pero va a haber otros tantos más o menos son unos 7, 8 pactos. Como dijimos en algún momento, la Biblia misma está funcionando en esta posición simbólica donde Dios pacta con el género humano una forma de comunicación. Pero en este mismo capítulo, en el capítulo 3, se va a dar el primero de los pactos en el versículo 15. El versículo 15, Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Otra vez aparece la cuestión de la división. Va a haber dos descendencias. Así como Dios va a separar la oscuridad de la luz, lo seco de lo húmedo, el día de la noche, va a separar dos descendencias. La descendencia de la mujer con respecto a la descendencia de la serpiente. Y esta enemistad, esta guerra, que va a ser una lucha de poderes, una lucha de fuerzas, una lucha entre el bien y el mal, va a estar anclada en este pacto, porque este pacto de alguna forma está anunciando la existencia que a partir de ese momento Dios iba a tener una descendencia, es decir, va a haber hijos de Dios, como iba a haber hijos de la serpiente, en el cual iban a estar en constante pugna. Y esto se va a mantener. En el capítulo 4 nos vamos a encontrar con Adán y Eva teniendo hijos. Van a tener 3 hijos varones, además de hijas. Y estos 3 hijos varones van a ser Caín, Abel y Set. Caín mata a Abel, queda Set. De la línea de Set, Dios va a elegir para salvar el mundo de la corrupción a Noé. Noé va a tener otros 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos, Dios va a elegir para continuar con la descendencia, la línea de descendencia, a Sem. De Sem van a haber muchas tribus, muchas descendencias, pero de Sem va a elegir la línea de Abraham. Abraham va a tener 2 hijos, un hijo con su sierva Agar, llamado Ismael, y un hijo con su esposa Sara, Isaac. De estos 2 hijos, Dios se va a quedar con Isaac. Isaac va a tener 2 hijos, Jacob y Esaú. De estos 2 hijos, Dios va a elegir a Jacob. De la línea de Jacob se va a devenir las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambia el nombre en el libro del Génesis a Israel, que significa contendiente o el que lucha con Dios. Es interesante que todos los nombres terminados en él van a implicar a Dios. Israel va a significar el que contiende o el que lucha con Dios. Así que en este sentido, de la línea de Jacob van a venir las 12 tribus. De esas 12 tribus, Dios va a elegir ya no a una persona, sino a un pueblo completo. Y nos estamos acercando al casi final del libro del Génesis, porque en un momento dado, Jacob llega a ser muy numeroso por la cantidad de hijos, nietos y bisnietos que va a tener.
va a venir una gran hambruna y se van a tener que mudar a Egipto, y en Egipto van a estar 430 años en plena esclavitud hasta la llegada de Moisés. Moisés va a ser de la tribu de Leví, mientras que va a ser el primer libertador, y este libertador va a ser de la tribu de Leví, va a ser una tribu sacerdotal, va a ser la tribu encargada de, no va a tener tierras, ¿sí? A diferencia del resto de las tribus, la tribu de Leví no va a tener tierras, y van a ser los encargados, los levitas, de llevar el tabernáculo, de la adoración, va a ser una clase sacerdotal, va a ser la clase regente durante muchísimos años, hasta la llegada del primer rey de Israel, va a ser la clase que se va a comunicar directamente con Dios. No por nada Moisés, eso lo vamos a ver cuando veamos el libro del Éxodo, es quien se comunica directamente con él. Con el pasar de los siglos y ante el pedido de Israel de un rey que los represente, se va a elegir a Saúl. Saúl no va a ser ni de la tribu de Leví ni de la tribu de Judá, pero, pasado el tiempo, Saúl se corrompe y en su lugar aparece David. David como el primero de los reyes de Israel procedente de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá a partir de ese momento, ahí aparece el pacto para un reino, otro de los grandes pactos, Dios va a elegir siempre un descendiente de la tribu de Judá para reinar en el trono de David. Pasado el tiempo va a llegar el Mesías, va a llegar para los cristianos Jesús, y Jesús, por ambas descendencias, tanto por la descendencia de María como por la descendencia de José, va a ser de la tribu de Judá. Por eso, para los cristianos, quien debe ostentar el trono, ¿sí? Y por eso los israelitas de alguna forma lo repudiaron, lo terminaron repudiando porque decía ser el enviado de Dios para ocupar el trono de David, y por eso los romanos lo terminan matando básicamente porque él de alguna forma se consideraba rey de los judíos, ¿no? como aparece en los relatos evangélicos, pero lo importante acá es comprender que va a venir de la tribu de Judá. Repasando esta idea, este pacto de Génesis 3:15 va a habilitar la posibilidad de que a lo largo de los siglos y de los eones, Dios, dentro del contexto de la Biblia, siempre tenga un pueblo o una persona que va a ser el representante oficial de Dios en la tierra, el encargado de unificar el plano de lo sagrado con el plano de lo profano. Espero te haya gustado y te espero en el próximo video.